Antes de sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enferma. Hipócrates. Una vez más, el doctor Espaillá e Isaías el pastor os saludan. No lo hacemos con ósculo santo digital. O sea, ósculo santo significa beso santo. Y yo, para agregar una frase más que no me dio tiempo en un video pasado decirla: el que traiciona a su propia raza o su propia clase, la traición se vuelve contra él. Eso lo digo también por Venezuela, que ha traicionado a su propia clase, a su propia raza venezolana. El doctor Espaillá os saluda también. Yo voy a concluir con algo que decía don Isaías sobre la riqueza venezolana. Venezuela está pasando por un proceso de iranización. ¿Por qué un proceso de iranización? Estamos hablando de dos de los países con las mayores cantidades de reserva de petróleo en el mundo entero, pero sin embargo, los beneficios de esa riqueza petrolera en la actualidad no se reflejan en su población. Exacto. Eso es lo que hacen los totalitarismos. Don Isaías, sé que tenemos un nuevo tema. ¿Tú te acuerdas de una canción que decía: el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo? No. Sabe que antes de entrar en introducción en este tema, quiero felicitar yo por este medio, y que lo voy a poner en foto también, en miniatura, y con una pregunta y diciéndole algo, lo que esperamos los dominicanos de él, a nuestro querido y admirado Guido Gómez Mazara, que fue nombrado en Idotel. Yo lo esperaba mejor, era en Interior y Policía, por la cuestión de que él es querido, respetado en los barrios, y yo sé que con él disminuiría la delincuencia. Eso yo estoy segurito con eso. Dentro de los barrios habría más paz, más tranquilidad, porque él sabe cómo tratar al mundo bajo, etcétera, etcétera. Porque es un hombre que tiene los pies sobre la tierra y no abajo del poder. Porque hay gente que se sube en el poder y se olvidan que en la tierra ellos están, y ponen los pies arriba del poder, o sea, se elevan demasiado. Entonces él lo tiene sobre la tierra y no sobre el poder, para mantenerse él, ni debajo de él tampoco. Porque como dijo una vez él agradece de pies, nunca de rodillas. Entonces, de rodillas. Lo que espera el pueblo en esto es breve nada más para ti, Guido Gómez Mazara, tú algún día lo verás, es que trate, porque nosotros teníamos una Codetel que, si hoy en día existiera, que fuera del Estado, se supone que lo del Estado debe ser más barato que lo privado. Creo, me imagino yo, como hacer la comparación hospital y clínica no es lo mismo. Colegio y escuela pública no es lo mismo, una del Estado, otros son privadas, cobran más las privadas. ¿Qué acontece? Aunque da mejor trato, ¿vale? Porque usted paga por el trato, allí no, allí te tratan a veces bien, depende con qué devoción y vocación sea el doctor. Que si es un doctor así como el que tienen ahí, con que de vocación, usted va a tener excelentes atenciones. ¿Qué acontece? Hoy en día las empresas privadas telefónicas tuvieran que ir en competencia conforme a Codetel, porque Codetel es lo que hoy es Claro, o sea, ya la privatizaron, creo que fue Leonel. ¿Qué acontece con esto? Que la empresa privada, para acá, esa misma empresa que son de aquí, de Estados Unidos, allá en sus países le dan un trato distinto, y cuando van a otro van a chapear bajito con el país, y más cuando el país está lleno de indios, que está en un eterno subdesarrollo, nunca sale de él y nunca va a salir mientras sigan así, mientras no haya hombres pensantes. Yo me conformo con 500 hombres pensantes y mujeres en cada barrio que puedan salir a protestar por eso, para que no abusen del consumidor, que no abusen de los clientes con su alta tarifa y su abusivo. Porque yo, por ejemplo, tengo dos teléfonos. En este uso una de 15 euros, calcula cuántos son 15 euros al mes, y en el otro 10 euros al mes, y me da para todo, 10 euros al mes y 15 euros al mes. ¿Qué acontece? Que cuando van allá hacen lo que quieran, como hace JetBlue, como hacen todos los otros, etcétera, etcétera, y esas cosas así, hacen todo eso, hacen lo que quieran, que le pongan régimen a eso. Porque hoy en día la gente no quiera que vaya wifi. O sea, tú metes 700 pesos al mes
y te dura el mes entero, que es una tarifa así, un ejemplo, etcétera, etcétera, 500 pesos al mes, te dure, porque la gente casi no gasta los datos cuando va de lugar en lugar. En el trabajo tienen wifi en su casa y los datos le duran más, porque se te pueden gastar los datos y comienza a ver YouTube en la calle y cosas así, eso sí. Pero te dan como más facilidades, que allá también lo hagan, que somos un país desarrollado, que nos traten como tal, que en los países pobres las cosas tienen que ser más baratas que en los países ricos. Y si usted no lo cree que es así, vaya a comprar a Suiza, a ver si son más baratos que en los países pobres. Que inclusive hasta en las cárceles se ve eso, las provincias de cárceles, donde hay cárceles, en provincias pobres, que son muy pobres, y hay cárcel, la economía de esa cárcel es mala, como Monteplata, 15 de Asua, porque están en lugares empobrecidos. Pero los que están en La Vega no están tan mal, los que están en la capital tampoco, los que están en Santiago tampoco, los que están en San Francisco tampoco, porque son provincias prósperas. Entonces, los que están ahí tienen familiares que pueden meterle mano. Asimismo, deben funcionar las empresas también, creo yo. Muchas bendiciones. ¿Sabe que hay gente que saben de economía carcelaria? Que yo... Siga hablando ahí. Es un deleite sentarse con ellos, hablar sobre economía, escuchar, porque realmente yo no sé del tema, pero escuchar hablar de economía carcelaria. Y uno de ellos es don Aquilito y don Isaías. Don Isaías hacía una esquematización de lo que son los medios de producción dentro de las cárceles, que es brillante. Lamentablemente don Isaías ese tipo de cosas no la ventila en público, pero don Isaías tiene un conocimiento sobre economía carcelaria, y una de las cosas que decía don Isaías antes era eso. Decía, es increíble que en una ciudad tan pobre, una cárcel que debería ser medio de ingresos para la economía que la circunda, esté tan desgastada. Pero hay una razón para eso, decía don Isaías. Algún día don Isaías, cuando escriba su memoria, hablará de ese tipo de cosas y la ventilará en público. Mire, usted sabe una cosa del doctor Gómez Mazara. El doctor Gómez Mazara me dijo que sí para una entrevista, pero nunca me la dio, cuando él era precandidato. Tenemos esa pendiente, doctor Mazara. Entiendo que al doctor Mazara se le han dado el puesto de Indotel porque las habilidades de negociación y los conocimientos de derecho comercial e internacional del doctor Gómez Mazara son pocas veces igualados en República Dominicana. El doctor Gómez Mazara es un catedrático jurídico y es una de las mentes del derecho más privilegiadas en República Dominicana. No es el único, pero hay que decir la verdad, es uno de ellos. En cuanto a el Ministerio de Interior y Policía, yo le doy un espaldarazo, le doy mi voto de confianza entero a la señorita, a la señora, ¿verdad? Ya Faride, señora, está casada. La dama, a la dama Faride. Yo también espero algo bueno de ella. Entonces ya terminé con Guevara, con Guevara, con Mazara, porque nos vamos al otro tema. No, ya terminé con el doctor Gómez Mazara. A Faride, sé que Faride va a tener un gran trabajo, un gran desempeño. Conozco la inteligencia de Faride, de su padre, don Tony Raful, y la disposición de trabajo y de entrega que tiene Faride. Del poeta Tony Raful. El poeta, igualmente Guido Gómez Mazara, quiero que sepa que es uno de los hombres más preparados que tiene el PRM. Creo que habla 5 idiomas. Usted se deleite escuchando a ese caballero. Tiene una oratoria también, un tipo que totalmente preparado. Lean su historia, porque ese es un ejemplo de lo que aprendió en su casa. Él, de una familia así mismo, luchadora. En este tema de ahora, quiero mencionar, vamos a hablar de lo que fueron los primeros urbanos el primer urbano y el primero que trajo la vulgaridad a la televisión y el
el que le evolucionó en los medios. El evolucionador, el creador, el pionero y el evolucionador. O sea, el pionero, creador, versus no voy a decir versus, sino este es el continuador, pero en evolución. Entonces, el primero para mí, merenguero urbano, ya lo que viene ahora es una evolución de la música con todos estos muchachos, fue Johnny Ventura. Que yo siempre lo he dicho eso desde hace muchos años, cuando criticaban a los urbanos, a Tulili y esa gente. Y después llega Omega, llega esto. Y también creo que le continuó ahí José Esteban y la Patrulla 15. Un ejemplo, fue a la nevera y se comió mi salchichón. Entonces, baila como el pingüino, baila. Era como música de calle, era como música de relajo, pero con más sanura. No tenía, a veces habían canciones con doble sentido, pero no tan claramente ni tan vulgarmente, que inclusive nada más lo entendían los adultos y no los jóvenes o los niños. Hoy en día se habla tan vulgar que lo entienden todos, hasta los que están en los pechos, y aún que no estén tomando pecho, que están todavía en el vientre, ya lo entienden. O sea, y eso es lo que se escucha en la casa, de lo que estábamos hablando, la educación del hogar, según los que dime lo que escuche y te diré quién eres. Si usted escucha todo disparate en su casa, sus hijos se lo van a escuchar porque usted no le pone los tapones. Entonces usted es el que está creando lo malo que él haga en la calle, lo que él quiera buscar, porque todas las canciones te mandan a decir que tú tienes todo, y que busques todo, y que tú te la buscas todo, y que tú matas a fulano, pero nunca han matado ni un mosquito cuando le pica, lo empanta. Entonces, y hubieron muchos merengueros, Pochi Familia después, que fueron evolucionando el merengue, y cuando llegó ya Omega, que se puede mencionar Sujeto, Oro 24, en este coro, y Omega el que más ha permanecido sobre esa evolución, el que llegó a ser como la estrella sobre todos los demás. Tuvo a Hassá por ahí, pero comentó un error al hablar mal del que tenía que tenerle más respeto. Aunque Hassá, él va preparado de todos ellos, Hassá. Pero habló mal del pionero del merengue urbano, o sea, Johnny Ventura, en su muerte. Entonces, eso para dejarlo ahí porque eso es cortito ahí. Pero entonces, en lo que es, después entra el doctor y dice todo lo que él quiera él, en lo que es vulgaridad en la televisión, porque hoy se critica mucho y ya no puedo decir televisión nada más, sino en las redes, porque ya casi fue el señor vulgaridad, el señor Ramón Gómez Díaz, en lo que se ataca a lo otro. Lo que acontece es que el público mismo adquiere, como los gobiernos que tienen sus delincuentes preferidos, sus narcos preferidos, sus corruptos preferidos, también existen sus vulgares preferidos. Y este señor, con una conexión con el doctor Joaquín Balaguer y después con Lionel, o sea, se le permitió toda esta cosa. Y si hoy en día nosotros nos quejamos de mucha vulgaridad, allí fue que empezó. Yo sé que en Barcelona hay muchos lambones que lo van a defender, por allí fue que empezó. Porque cuando nosotros estábamos en La Victoria, doctor España, nosotros esperábamos un programa llamado Quédate ahí, pa malograno, porque ahí todo el mundo estaba en cuero casi, todas las mujeres. Entonces, Merejilda, me acuerdo yo que era con Félix Peña, que hacía el papel de la abuela, con un pantaloncito rompiéndole todo. Entonces, también Sacha bailando en el jacuzzi. Comedia era con mujeres enseñando casi todo. Inclusive en estos tiempos un programa salió, creo que era el Reperpero, que se llamaba. Eso es lo que parece un prostíbulo, eso ahí. Una casecita, no de comedia. Y a este hombre no lo censuraban porque está conectado con el poder. Entonces, desde ahí comenzó la corrupción. Ahí está el perro diciendo que es así. Hasta el perro está diciendo que es así. Allá donde es para allá. Entonces de ahí, esto que hoy está aquí, todo esto que vemos en las redes hoy en día, con esta libertad que existe hoy en día para esto, empezó ahí con el señor Ramón Gómez Díaz. A mucha gente se le ha olvidado, yo lo tengo pendiente.
y ataca mucho a Santiago Matías. Santiago Matías, lo que es el evolucionador de la vulgaridad, encontró que, por eso han estado chocados hasta ellos dos, dan competencia. Pero la de Santiago Matías es más de vocabulario que de enseñanza de cosas, de enseñar cuerpos desnudos. Puede enseñarlo en un video que es el patrocinio o algo así, pero dentro de su programa no hay desnudez, no hay de esto. Lo que existe son las malas palabras que influyen en un gran público que le ven, que le siguen, que él viene siendo un influencer dentro de ellos. Entonces la influencia puede ser en mal por el vocabulario, como influyó la televisión en muchas niñas y en muchos lugares donde ya no era la capacidad de intelecto para escribir comedia, sino que se vendían más los cuerpos de las chicas que las risas. O sea, ya la gente no iba pendiente a reírse, sino a ver aquellos cuerpos. Entonces, Santiago solamente es la continuidad evolucionada de la vulgaridad que empezó en el canal 6 antes de ser 5, porque en el 6, que después se discutió con Miguel de Cans, el hermano Toy de Cans, que esa frecuencia le pertenecía, y pasó al 5, duró muchos años en transmisión de prueba. Sabe que yo creo que en transmisión de prueba no se paga impuesto. Duró muchos años en transmisión de prueba, que ya con un tiguerón, que inclusive me acuerdo yo estando en La Victoria, lo censuraron una vez porque un día que una película se estrenó en el cine, Difícil de Matar, se llamaba esa, porque ¿cómo se llama la de Bruce Willis? Difícil de Matar, no, sí, Difícil de Matar, que era con Steven Seagal, no, hablando de la de Steven Seagal, que dura 7 años en estado de coma, y él también estrenó la película el mismo día que los cines le pusieron esa censura, en esos tiempos cuando era Canal 6, y después pasa el 5 y sigue con la misma vulgaridad, y todavía te lo ves, que el mediodía tiene un programa, aunque Michael Miguel es un excelente comunicador para mí, mi respeto siempre para él, pero si tú ves, lo que vende son los cuerpos. O sea, su temática, es su materia prima de esta televisión de Gómez Díaz, aquí en el 5 en especial, han sido vender cuerpos de chicas. Por eso muchas bailarinas y muchas cosas, etcétera y etcétera. Vamos a ver qué dice el doctor Espaillá sobre el caso. El fenómeno de Gómez Díaz es un fenómeno que lamentablemente no se puede agotar en un video de 30 minutos, que es un fenómeno muy amplio. Pero voy a hacer unos cuantos acotes. Don Isaías, que es mi mentor, después de Don Apolinar, es el hombre que me ha dado oportunidad en su espacio. Hoy yo le vengo a hacer unos cuantos tips. Mira, lo primero que hay que ver a Santiago Matías como lo que realmente él es. Pésele a quien le pese, no soy una figura nunca he sido un seguidor de Santiago Matías. Siempre voy a ser su crítico, siempre. Pero la verdad es que Santiago Matías no es un influencer. Santiago Matías actualmente, por una serie de hechos de tipo sociopolíticos y socioeconómicos, en este momento es un magnate de medios de comunicación. Le guste a quien no le guste, es la realidad. Y voy a decir algo que don Isaías lo sabe. El próximo presidente de la República tendrá que hablar con Santiago Matías, obligatoriamente. A esos extremos ha llegado Santiago Matías, ¿no me creen? Fíjense en los videos de la toma de posesión y de cómo él acompaña al expresidente Mejía en un trayecto desde la alfombra roja hasta su casa. Creo que eso tiene un mensaje entre líneas que hay que saber leer. La importancia de Santiago Matías a nivel de... Sigue hablando ahí. Va a ser muy importante y va a ser decisiva en los próximos torneos electorales de República Dominicana. Es un hombre que ha sabido jugar sus cartas, no a través de polémica de redes ni de retórica atomizada, de esas pirotecnias verbales, no, a través de ingenio y de abrirse un nicho dentro de ese mercado comunicacional. Entonces, eso hay que entenderlo.
Santiago Matías es la continuación de lo que son las evoluciones dentro de la comunicación dominicana. Es un personaje muy interesante. Una de las cuestiones interesantes también que se puede decir en el caso del señor Ramón Gómez Díaz es que Ramón Gómez Díaz populariza, hace una televisión y utiliza sus medios comunicacionales de una manera un poco más democrática. Abre un cuadro de comedia con una comedia mucho más urbana, una comedia utilizando un término un poco ideológico, una comedia más proletaria, una comedia más humilde, dándole oportunidades a personas que vienen del vodevil, que vienen del teatro de clubes, de los espectáculos en nightclubs, y él lleva eso a la pantalla, una jugada muy novedosa y una jugada que les reportó muchísimos ingresos en su momento. Entendemos que figuras como Rafael Alduey, como Luciola, como el maestro Félix Peña, como un montón de esos talentos a los que el mismo Raymond Pozo, muchachos con muchísimo talento, muy humildes. En la televisión tradicional no se le había dado su oportunidad. Ahí se puede hacer incluso un símil con el señor Santiago Matías. Ordene, no, yo le quiero decir, pedir disculpas, que tuve que atender un toxiquismo, porque sabes que hay personas que a veces tú le dices, estás grabando y no te creen. Así que está el toxiquismo, por eso que yo vivo soltero. Que joden, sígueme diciendo. En ese sentido, el señor Gómez Díaz abre ese nicho, entendiendo una cosa importante. Según va evolucionando el tiempo, las cosas no se hacen complicadas. Las cosas, cuando se democratizan, tienden a volverse más sencillas, tienden a tener una apertura y llegan a un público que por lo general no tiene la formación de entender cierto tipo de contenidos. En eso, pensando en ese tipo de público, es que el señor Gómez Díaz y el señor Santiago Matías, como bien dice el consigliere, han sabido hacer sus fortunas. La cultura va degenerando, la cultura degenera porque las poblaciones degeneran. Lamentablemente los procesos de preparación, y es algo que bien menciona don Isaías, que bien menciona don Apolinar, que bien menciona don Aquiles, que bien menciona también don Alberto, el bachiller de la época de don Isaías, el estudiante de primaria de la época de don Isaías, no es el estudiante de primaria de esta época. En la época de don Isaías, en sexto, séptimo, octavo, te daban una lista de libros que tú tenías que leer como prácticas de lectura. Ahora que se habla de la mala lectura comprensiva de los muchachos, eso es una práctica que se ha abandonado. Y para esas personas que van subiendo con esos déficits, es que están hechos esos tipos de contenidos y esos tipos de programación. Son personas que no van a exigir. Son personas que quieren entretenimiento, trabajan fuertísimo, son explotadas, son maltratadas y necesitan un esparcimiento que no le exija mucha función cerebral. Exacto. Y por eso vemos los fenómenos que se han dado tanto en la música como en la comedia. Yo te voy a decir una cosa, don Isaías. El teatro en República Dominicana se está yendo al diablo. Sí, no hay muchas cosas, porque tú que hablaste de eso. El dominicano no va al teatro. ¿Por qué el dominicano No.
ni siquiera es lo que quiero decirte, que en los tiempos de antes, la media naranja del Centro Olímpico siempre estaba full cuando los baloncestos de Los Minas, San Lázaro, San Carlos, la gente practicaba un deporte, en los colegios te ponían hasta cantar, te daban religión, aparte de eso, moral y cívica, educación física. Y tú tenías que explicar. Ahí puedo yo gastarme, si se puede llamar gastancia a la realidad, a la verdad. Que yo llegué a un momento donde yo levantaba la mano, cuando mi inteligencia, supe que tenía un poco de inteligencia que se desarrolló después. Por eso les digo a los padres, no maltraten a sus hijos, que a veces te están maltratando un genio. Y por yo tener que salir corriendo de mi casa yo no desarrollé, como le he explicado, por los maltratos cuando mi madre, pero yo ya he dado esas explicaciones. Que no hay rencores de eso nunca, que yo sé por qué ella cometió esos errores. Y donde se me desarrolló eso fue donde doña Blanca de Sosa, la que me crió con mucho amor, nunca recibió un golpe, ni nada, ni terror psicológico y nada de eso. Y yo levantaba la mano y me decía, por eso le decía, no, yo sé que tú te la sabes. Y habían chicas que decían a veces, no, déjelo que le diga, que me gusta oírlo cuando le explica. Porque tú tenías que aprenderte la clase de ciencias naturales, la de física, tenías que aprenderte la historia, tienes que explicarme tal día de tal clase. Usted tenía que fajarse en su casa, estudiando una computadora, sino que su cerebro se desarrollaba más. Porque un ejemplo, el que inventó la computadora fue en aquellos tiempos que la inventaron. Aquí la han modificado. Bueno, fueron hace muchos años, el teléfono y todo lo que se inventó. Si no hubieran inventos y las personas hubiesen sido como lo que son hoy, hubieran sido lo de ayer, hubieran sido como lo de hoy, no hubiese visto televisor, no hubiese visto nada, porque no habían inventado nada bueno, nada productivo, porque no tienen la mente para eso. Un ejemplo dice, no, fulano no estudió, Bill Gates, pero Bill Gates tenía un proyecto. Tenía un sueño. No. Bill Gates no estudió, pero Bill Gates es la nota más alta en el examen de admisión de Harvard. Sí, no, le diciendo, gente que dejaron, que no. Lo que quiero explicar es que él no fue un buen estudiante porque él lo dice en un sitio. Mi amigo fulano de tal sacaba las mejores notas. Hoy en día, ese amigo mío es el director de Microsoft y yo soy el dueño de Microsoft. Dice él. ¿Qué acontece? Gente que abonaron su trabajo, que no estudiaron toda su vida, metieron en una universidad, pero tenían proyectos. ¿Tú entiendes? Como Elliot Mood, como el dueño de Facebook, tenían proyectos. Tú quieres ser rico siendo pobre, porque aquellos que no tuvieron que estudiar mucho, ni Corporal de los Santos, ni nada. Pero ellos tuvieron, y tú tienes proyectos. ¿Qué está haciendo para alcanzarlo? ¿Está haciendo algo? Porque ellos hicieron para alcanzarlo, lo alcanzaron y están disfrutándolo y sacando provecho de los mismos. O sea que tú no vas a ser rico si tú no tienes proyectos, si tú no tienes metas. Por eso le aconsejo a la gente, no se involucren en pareja si no tienen metas. No importa que tú seas rico y ella sea pobre. Si ella es pobre y tiene metas, únete. Si él es pobre y tú eres rica y él tiene metas y proyectos, te puede involucrar. Pero no para mantener una tipa sentada haciendo tito y vaina. Que después que tú creas un imperio venga a destruírtelo. Sino alguien que aporte a la continuidad de tus proyectos. Las grandes familias, como los Corripio y esa cosa, eso es lo que ellos se esfuerzan. Es para eso. Para que cuando ellos no estén, los demás le den continuidad. Y lo dijo también Pepín Corripio el otro día, que él nunca ha visto una caja chica dentro de que a alguien lo enterran con una caja chica, con su dinero ahí. O sea que se queda aquí y que lo único que le espera es que su familia le dé continuidad. Pero para eso ellos preparan a su familia, para que le den continuidad. ¿Usted está preparando la suya? Dígate. Los proyectos en República Dominicana son, bueno, eso es un tema aparte. Mira, hay algo interesante que dice don Isaías sobre el deporte. El deporte en República Dominicana, hay que ser sincero, ha evolucionado mucho en los últimos años. Lamentablemente a las familias humildes, a las familias de bajos recursos, se le ha expulsado de los espacios de deportes a nivel profesional. No hay quien te pague una entrada a preferencias en el Estadio Quisqueya. Los bleachers están carísimos. Yo me recuerdo cuando yo era muchacho que uno tenía el acceso de poder ir a un juego de pelota cualquier hora, cualquier día dentro del calendario
Y eso no significaba que tú fácilmente tengas que pasar hambre 2 o 3 días, quitarte el desayuno, sobre todo en familias pobres. Hay algo penosísimo que yo veo con mis pacientes y a eso ha degenerado ciertas cosas en República Dominicana. El 94% de los muchachos, don Isaías, no saben lo que es una malteada. No saben. ¿Y usted sabe lo que es todavía peor? Los